Enhorabuena. Tema del día. Bien, ya estamos listos en el tema del día. Usted puede enviar sus mensajes en este momento, participar del tema del día, porque estoy segura de que les va a gustar muchísimo. Vamos a hablar de las suegras y las suegras tóxicas, si vale el término y si verdaderamente puede llegar a existir. Está con nosotros Ronald Vega, él es psicólogo de parejas y nos va a explicar un poquito de qué se trata. Bienvenido primero que todo, Ronald. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. En primer lugar, me gustaría, en honor a la justicia, me gustaría clarificar de que el asunto de suegras tóxicas no hace referencia solamente a las mujeres, claro, porque también pueden existir los suegros tóxicos. Sí. Cuando hablamos de suegro tóxico o suegra tóxica, básicamente se mueven en la misma dirección, aunque la forma de manifestar esta toxicidad es diferente. Por ejemplo, la mujer, la suegra en este caso, lo explica o lo verbaliza o lo demuestra de una manera más física. El hombre, el suegro, generalmente lo hace retirándose en silencio. Ahora, por razones también para que las personas entiendan a cabalidad esto, me gustaría decir de que sí existe la suegra tóxica, pero solamente para entender el fenómeno, para definir las características, los signos que uno tiene que identificar cuando cree que está viviendo con una suegra o una persona tóxica. Pero en el fondo, lo que subyace a una persona tóxica es un conflicto relacional y un conflicto existencial. Nosotros somos tóxicos no porque tengamos una falla de carácter, tengamos una falla moral o porque tengamos un problema psicológico o un problema mental. Tenemos actitudes tóxicas porque tenemos problemas para relacionarnos con el otro. No sabemos cómo relacionarnos afectivamente, emocionalmente, de una manera sana. Y también, por el otro lado, somos personas tóxicas porque existencialmente nosotros no hemos resuelto muchos asuntos acerca de nuestra propia existencia. La libertad, la autonomía, el temor a la muerte, la soledad. Entonces, ese tipo de asuntos son más importantes a la hora de evaluar si una persona es tóxica o no tóxica. Ahora, usted mencionaba que existen ciertos signos o ciertas acciones tóxicas que se realizan, ya sea para una suegra tóxica o un suegro tóxico. ¿Cuáles vendrían a ser así como para que nos demos cuenta como nueros, como para que nos demos cuenta como yernos, como para que nos demos cuenta como hijos también, ¿no? Que tenemos ese padre o esa madre tóxica que afecta a la relación? Perfecto. Hay muchas características. Por razones de tiempo voy a mencionar a las más importantes y cuáles nos pueden ayudar a reconocer si nosotros estamos en ese contexto. La primera, la suegra siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón, nunca pide disculpas cuando se equivoca y jamás admite errores. Ay, qué horror, me muero. Terrible. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, la suegra es una persona que juzga y critica cada acción de la nuera. Siempre está pendiente de encontrar el más mínimo error para juzgarla y desvalorizarla como esposa, como mujer y como persona. Después, otra característica muy evidente es de que no respeta los espacios y los límites de la pareja y de la persona. Claro. Siempre interfiere, por ejemplo, en la educación de los nietos, dónde se van a tomar las vacaciones, cómo se va a gastar el dinero. No. Hasta en una pelea conyugal. No. Siempre está presente. Esa es otra característica muy negativa cuando hablamos de una suegra tóxica. Por el otro lado, también algo muy fuerte, algo que hace la suegra tóxica es intentar cambiar a la persona, en el sentido de que te dice, por ejemplo, que tu religión no es superior a la de ella, que tienes que cambiar tus pautas culturales, que tienes que cambiar muchas veces tu moralidad es incorrecta, que tus principios, tus valores éticos son equivocados y que ella es la persona que tiene el valor y la corrección en esos aspectos. ¿Sabe qué? Me cuesta creer que exista alguien que pueda hacer este tipo de cosas y de verdad que es un problema, genera un problema en la pareja, yo creo que genera un problema hasta que puede llegar a causar un divorcio, ¿no? Porque eso no es vida. Peor
si vivís con la suegra, porque en fin, si no vivís, los momentos de familia se van a volver un poco complicados, pero si vivís con tu suegra y es así, creo que es de terror. Ronald, le pregunto, ¿existe algo que el hijo pueda hacer para poder subsanar esto, para darle tranquilidad a su madre, para que esta suegra sea una suegra más amable? Hay algo que... Este es un problema sistémico, entonces no es suficiente con que el hijo haga algo. Tiene que hacerlo el hijo, y tiene que hacerlo la madre, y tiene que hacerlo la nuera. En primer lugar, el hijo tiene que redefinir los límites, las barreras. Por ejemplo, muchas familias, en Bolivia las familias son muy unidas. Muchas veces la familia llega a tu casa sin anunciarse, sin decirte te vamos a visitar, ¿no es cierto? Entonces, el hijo tiene que redefinir claramente los límites de hasta dónde pueden los padres interferir en la vida matrimonial. Por ejemplo, tienen que tener la valentía y la integridad de sentarse con los padres o con la madre y decirle estas son las reglas. Por ejemplo, tú no puedes venir a visitarnos sin antes anunciarte. Si la madre, por supuesto, una persona tóxica, no va a escuchar, no va a entender y la primera vez lo va a hacer. Tú por amor a la madre y por respeto a la madre vas a dejarla entrar. Si eso vuelve a suceder una segunda vez, tú ya no tienes que abrir la puerta, por mucho que la madre toque la puerta. Primero. En segundo lugar, se tienen que redefinir los roles. El hijo es hijo en la casa, es niño en la casa, es el niño de mamá, pero en su hogar es esposo y es padre, ¿no? Por una parte. Por otra parte, la esposa, en este caso la nuera, es así como se dice, la nuera tiene que aceptar que hay cosas que sí se pueden cambiar en la relación con el esposo y con la suegra, pero hay cosas que no se van a cambiar nunca y tiene que aceptar que la realidad es esa y aprender a convivir con eso. ¿A dónde nos lleva eso? A tener una actitud madura ante la vida, tomar la vida tal y como es, tal y como viene. También es importante, sobre todo cuando un matrimonio está formándose, cuando el matrimonio es nuevo, cuando el matrimonio es joven, que la pareja tenga la capacidad de crear un espacio de intimidad único, donde nadie entre, un espacio donde solamente puedan compartir esos espacios de intimidad, de secretos, de experiencias personales, sin que nadie más alrededor de nosotros tenga ingreso. Eso es como un espacio protegido de los otros. Es difícil, sobre todo cuando en la casa viven los padres o vives en la casa de los padres o dependes económicamente de ellos. Ahora, yo creo que también, Ronald, en ese punto la mujer debe ser muy inteligente, porque se está siendo atacada. Por lo general este problema nace cuando la nuera es poca cosa para su hijo, ¿no? Porque su hijo merece algo más, algo mejor, y como ella es poca cosa, yo creo que ahí la mujer debe ser muy inteligente y en vez de estrellarte con tu marido, pues buscar la forma, porque si vos le empezás a reclamar y entonces él recibe el balazo de acá, recibe el balazo de allá, y creo que eso daña más la situación, ¿no? Y parte de esa inteligencia emocional es entender que muchas veces, la mayoría de las veces, los ataques que vienen de la suegra hacia ti no van necesariamente dirigidos a tu persona, ¿no? Es más que todo un conflicto existencial de la suegra. Muchas veces, ¿qué es una suegra? Una suegra es una persona de 50 años para arriba. Entonces, esa persona es un adulto que está enfrentando ciertos dilemas en la vida. Por ejemplo, he cumplido mis metas en la vida, he cumplido mis sueños, tengo aún deseos, estoy perdiendo algo muy importante en mi vida, que es mi hijo, por el que he vivido toda mi vida. Entonces, él está haciendo una autoevaluación y muchas veces lo que ve dentro de sí no le agrada, ¿no? O siente de que no ha hecho lo suficiente en la vida, y como es más fácil culpabilizar o poner la energía en otra persona, dejo de mirarme a mí mismo y ataco a la suegra, a la nuera. En ese sentido, lo que tendría que hacer una persona emocionalmente inteligente como la nuera es entender de que esos ataques, si bien me afectan y me lastiman, no necesariamente van dirigidos a mí como ser humano. Es un asunto que ella tiene que resolver. O es también porque tiene otros valores, ¿no? Porque como decía, es una persona que quizás tiene más de 50 años, entonces no vamos a comparar a una persona que tiene 20, que tiene 30 años, a como fue criada una persona que tiene más años por delante, ¿no? Quizás las costumbres que había era que la mujer tiene que estar en la casa realizando ciertas acciones, y en el caso, eso pasaba antes, ¿no? Y en el caso actual van variando también las cosas, entonces no va a ser la misma atención que le vas a dar como esposa ahora al que ya es tu esposo, que lo que ella en su momento le dio a su esposo también. Los desafíos son diferentes, ¿no? Y aún
siendo una pareja, la misma pareja a través del tiempo, los desafíos de esa misma pareja son diferentes. Al principio, los primeros años, se trata de establecer una relación, una conexión íntima entre nosotros. Entonces, ese es el primer paso donde se ponen las bases de una buena relación. Posteriormente, nos olvidamos un poco de nuestra relación de pareja y nos dedicamos a la educación y a la crianza de los hijos, ¿no? Me encantó, Ronald, de verdad, y la parte de sobre todo de no tomarlo personal, y creo que aplica para todo, no solamente con tu suegra si es que viniera a ser tóxica, sino en general en la vida laboral, en la vida social, no recibir las cosas directamente, ¿no? Saber de que las personas también tienen sus propios problemas existenciales, sus asuntos por resolver, y eso es lo que nos va a dar tranquilidad. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Fue muy lindo estar acá. Ya lo saben, este es el mensaje y con esto cerramos nuestro tema del día. Tema del día. Enhorabuena.